Sean bienvenidos todos ustedes a este curso de soldadura. Antes de continuar, debemos tener en cuenta que ustedes como participantes deben tener una experiencia previa para poder seguir este curso. Dicho esto, vamos a empezar. Como introducción a este mundo de la soldadura, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a seguir códigos de especificaciones recomendadas, todo esto por la AWS. Todos los estándares, códigos, especificaciones, prácticas recomendadas, métodos, clasificaciones y guías nos da la American Welding Society, AWS, la Sociedad Americana de Soldadura. Estos estándares son en consenso voluntario y han sido desarrollados acorde a los lineamientos de ANSI, American National Standard Institute. Las normas AWS son desarrolladas a través de procesos de consenso de normas que traen junto con ello voluntarios representando diversos puntos de vista e intereses llevados a su consenso. Esta Sociedad Americana de la Soldadura administra el proceso y establece reglas para promover imparcialidad en el desarrollo de consensos, independientemente para evaluar, probar y verificar la exactitud de cualquier información de la sanidad junto a su norma. Es decir, la AWS, la Sociedad Americana de la Soldadura, nos da todos los lineamientos, especificaciones y qué debe cumplir al momento de que nosotros realizamos el proceso de soldadura. Sí, definiciones. Como lo habíamos visto, AWS, American Welding Society, Sociedad Americana de la soldadura como tal viene a ser el efecto o el proceso de unir dos materiales del mismo tipo para ensamblarlo en ciertas partes. Por ejemplo, aquí estamos soldando dos pedazos del mismo tipo mediante un cordón. Acá de la misma manera, las juntas van a ser en este caso cómo está alineado un material a otro. Si están de esta forma, una placa está así, de esta forma y la otra está así. Vendrían a ser las juntas. Otro tipo de junta, igual tendremos otro tipo de junta. Dependerá de cómo posicionemos al material para soldar. Y eso en cuanto a las juntas. Ranuras vienen a ser la forma que tienen aquí nuestros materiales al momento de soldar, que lo vamos a ver más adelante. Igual los filetes vendrían a ser nuestros cordones. Bisel lo entendemos de esta forma. El bisel lo tendremos de esta forma. Sería la adecuación del material para poder unir a otro. Cuando nosotros hablamos de soldadura, tenemos que tener en cuenta que vamos a someter los ensayos no destructivos y ensayos destructivos para comprobar que nuestra soldadura está realizada de una excelente manera o hubo deficiencias al momento de soldar. Definición de junta. En los materiales metálicos es la disposición de los extremos o miembros que van a ser unidos mediante una soldadura. La AWS habla de 5 juntas básicas. Junta tope, que estaría una a continuación de otra en borde, que tenemos acá, porque se le llama así junta de borde, porque donde se va a soldar van a ser los bordes. Junta en T, junta en traslape y junta esquina. Estos 5 vendrían a ser las juntas básicas que nos da la AWS. Cuando se ha producido el depósito de soldadura, entonces se habla de una junta soldada. Tenemos aquí una junta, tenemos aquí una junta. Cuando se realice la soldadura tendríamos una junta soldada. Tenemos una junta esquina, traslape y junta en T y la junta de borde. Aquí es por donde se va a efectuar los cordones de soldadura. Sí, definición de unión soldada. En los materiales metálicos es la unión de dos o más miembros que conforman el sistema. Pueden ser con forma tubular o forma no tubular, por medio de un proceso de soldadura tipo welding brazing, que produce un metal de soldadura depositado entre los bordes o extremos de los miembros en contacto. Por ejemplo, aquí tenemos dos miembros en contacto. ¿Dónde se va a depositar la soldadura? Es en esta parte de aquí, en esta parte. En el de junta traslape, la suela se va a depositar en esta sección. Como podemos observar, en la junta tope, de la misma forma, vamos a tener la soldadura en esta posición. De manera gráfica podemos identificar las juntas no soldadas y la junta soldada. La unión soldada en T con soldadura de ranura con un bisel sencilla. Aquí tendríamos un bisel, justo donde va a ir la soldadura. En el traslape, la unión soldada en traslape con soldadura de filete. No tenemos que preparar el material, no tenemos que realizar ninguna bisel. Se va a soldar en filete. En la junta tope igual necesitamos una ranura en B. Aquí se forma una B.
una vez sencilla para realizar el proceso de soldadura. Soldadura de filete, hecha para unir dos miembros situados aproximadamente en ángulo recto el uno del otro, por ejemplo una junta en T o una junta en esquina. Cuando nosotros hablamos de filetes nos estamos refiriendo a que no hay ningún bisel de por medio. Es decir, aquí tenemos un ángulo recto y vamos a depositar nuestra soldadura en lo que es en T, en esquina y por ejemplo aquí en un traslape. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una ranura? Es una forma geométrica que tiene el espacio entre dos extremos o miembros de la junta cuando se mira de sección transversal. Por ejemplo, aquí tenemos una junta esquina, una junta en T. Aquí tenemos nuestra forma geométrica. Esta forma se da cuando está unida tanto una placa con otra. De ahí se va a realizar la ranura. De la misma forma aquí tenemos una ranura, otra ranura. Utilizar la palabra bisel para describir una ranura es incorrecto. Un bisel es simplemente afecta a una sola parte y no está unida ni tiene contacto con otro material. Por ejemplo, si nosotros eliminamos este elemento de aquí y solo tenemos la parte izquierda, hablaremos de un bisel. La ranura es en conjunto ya para la soldadura. Definición de bisel: es la preparación angular del extremo o borde de un miembro de la junta. ¿Sí? Aquí nos habla de un solo miembro. El borde puede tener un bisel sencillo o un bisel doble. El término bisel para describir una ranura es incorrecto. El bisel afecta a un solo miembro y puede ser sencillo o doble. Tipos de ranuras. Una ranura es la forma geométrica que adopta por los extremos de cada uno de los miembros, ya sean simples o dobles. Entonces aquí tenemos una junta cuadrada, bisel, doble bisel, una ranura en B, una doble ranura en B, una ranura en J, una ranura en U, doble ranura en J, doble ranura en U, un bisel, una ranura en B. ¿Sí? Estos son los tipos. Aquí tenemos los símbolos para poder identificar los tipos de ranuras. Definición de ranura en B. Este tipo de ranuras adopta la forma geométrica como podemos observar aquí. El término bisel en B es absolutamente incorrecto. Aquí tenemos dos elementos que van a ser soldados. Tendremos aquí una junta y en la junta tenemos la ranura en B. Asimismo aquí tenemos tenemos una junta de borde y vamos a tener una ranura en B. Asimismo, una junta a tope y una ranura en B. Definición de separación en la raíz. La separación en la raíz es aquella separación de los miembros de la junta en la parte inferior. Este valor de aquí es la separación en la raíz. El valor numérico lo define el estándar de diseño. Puede tener un valor numérico de 0 o diferente de 0. Aquí tenemos el valor de la separación en la raíz. Puede ser 0 o diferente de 0. Sí, todo dependerá del estándar de diseño con el que se esté trabajando. Igual aquí tenemos un ángulo de bisel y el ángulo de la ranura. El ángulo de la ranura va a estar contemplado entre una parte del miembro hacia el otro. Definición de cara a la raíz. Es la porción de la cara de la ranura que está dentro de la raíz de la junta. En este caso aquí tenemos, ya hablábamos de la raíz. Ahora, la cara de la raíz va a ser la superficie en contacto entre un miembro de la soldadura hacia el otro. La raíz de la junta es la porción donde los miembros que van a ser soldados están más cerca del uno con respecto al otro. Sería la parte más cercana entre el uno y el otro. Cuando la junta se ve en sección transversal, la raíz de la junta puede ser una línea, un punto o un área, como habíamos visto en la anterior. Aquí la cara de la raíz viene a ser un solo punto. Aquí tenemos la cara de la raíz, va a ser una superficie, como en la parte de aquí. Dependerá el tipo de ranura que vayamos a hacer, nos va a dar la forma y la cara de la raíz. ¿Sí? Soldadura, material de aporte. El material de aporte es el material que se adiciona en la producción de una unión soldada. Tenemos soldadura por fusión, por arco eléctrico, LESMOW, que es la más conocida, GTAU, GMOW, FCAU y la soldadura SAU. También tenemos soldaduras por oxigas, en este caso más usadas en la suelda de tuberías, ya sea de cobre, acero inoxidable. Entonces aquí tenemos los tipos de soldadura. El electrodo. La situación en este caso es utilizar la palabra electrodo para referirse
exclusivamente al electrodo revestido, como lo podemos observar aquí. En todos los procesos de soldadura que utilicen la corriente eléctrica, procesos de soldadura por arco eléctrico, procesos de soldadura por resistencia, cualquier elemento que transporte esa corriente eléctrica se llama electrodo. En algunos casos, en algunos procesos de soldadura, el arco eléctrico y el metal de aporte también es llamado electrodo. Aquí tendremos un filamento, un alambre de soldadura, que lo vamos a llamar también electrodo. Tenemos electrodos revestidos en la soldadura SMAU, alambres sólidos como aquí en la soldadura GMAU y alambres tubulares en la soldadura FCAW o FSAW, GMAW, SMAW. Como siguiente punto tenemos tipos de ensayo aplicados a la soldadura. Como habíamos hablado, tenemos ensayos destructivos y no destructivos. Uno de los ensayos destructivos es someter a una tensión, ya sea de tracción, compresión, torsión, corte o cizallado en el efecto de la soldadura. Suponiendo que en nuestra parte central tenemos la soldadura, vamos a ejercer una fuerza hacia un lado y hacia el otro, de forma que estamos sometiendo a un ensayo de tensión a tracción. Es decir, vamos a tratar de separar las dos placas soldadas. Eso en cuanto a los ensayos de tensión. Ahora tracción sería lo contrario, sería comprimir para identificar cuál es el punto máximo que soporta ese cordón de soldadura. Torsión, corte o cizallado también vienen a ser ensayos destructivos, y eso igual se lo debe realizar con un equipo de ensayo respectivo. Prueba de dobles guiado, prueba de impacto y Charpy, ensayo de rotura de grano. Todo esto se los debe realizar de forma técnica y realizada por personal que lo sepa realizar. Dentro de la inspección consideramos como ensayo no destructivo la inspección visual, inspección radiográfica, inspección por partículas magnéticas, inspección por líquido penetrante y la inspección de ultrasonido. Para la inspección visual de soldadura es un método de inspección simple en el cual es muy accesible y económico, pero requiere que el inspector esté capacitado. Además puede ser una excelente herramienta de control del proceso y muy útil para evitar problemas subsiguientes de construcción y evaluar la mano de obra del personal. Este examen como tal identificamos discontinuidades en la superficie, por lo cual cualquier programa riguroso de control de calidad deberá incluir una secuencia de exámenes realizados en todas las fases de construcción. Este plan de inspección deberá establecer puntos de detección que permitan el examen visual previo a las operaciones siguientes. Por ejemplo, aquí visualmente no hay grietas, la soldadura sigue un mismo patrón, no hay discontinuidades. Eso en cuanto a la inspección visual. Antes de la soldadura, nosotros debemos tener en cuenta ciertos aspectos. Revisar los planos y especificaciones de diseño para poderlo realizar. Comprobar las calificaciones de los procedimientos y el desempeño. Establecer un plan de documentación. Revisar la codocumentación del material, examinar el material base, examinar el acoplamiento y alineación de las juntas, revisar el almacenamiento de los consumibles de la soldadura. ¿Cuáles serían los consumibles? Serían los electrodos. Esto en cuanto a lo que se debe realizar antes de la soldadura. Durante la soldadura, algunos elementos típicos que requieren la atención de aquellos responsables de la calidad de la soldadura deberán incluir lo siguiente: comprobar la temperatura de precalentamiento y entrepasadas. Hay ciertos materiales que necesitamos primero precalentarlos para después realizar la soldadura. Comprobar el cumplimiento de las especificaciones del procedimiento de soldadura. Examinar la pasada de raíz de la soldadura, ya hemos visto cuál es la raíz. Examinar las capas de soldadura y examinar el otro lado antes de la soldadura. Todo esto mientras estamos realizando los efectos de soldadura. Después de la soldadura, algunos de los elementos típicos que requieren atención del inspector visual deberán incluir lo siguiente: calidad de la superficie de la soldadura, comprobar las dimensiones de la soldadura si están respecto a los planos, comprobar las precisiones de las dimensiones, revisar los requisitos subsiguientes. En este caso se va a verificar el cumplimiento de la parte inicial. Todas las consideraciones que se dieron antes de efectuar la soldadura. Sería ya verificar si los objetivos se cumplieron o no. Y como podemos observar en la parte derecha de la imagen, tenemos la inspección visual. Está examinando la calidad de la soldadura en la superficie. Para examinar la calidad de la superficie en la soldadura, vamos a hacerlo de forma visual. La superficie de la soldadura y comprobar si la concavidad y convexidad en su retorno cumplen los criterios de aceptación de los documentos contractuales. Es decir, tenemos aquí una junta en B que al momento de soldar se haya rellenado completamente, no haya concavidad, o a su vez la junta no haya convexidad. ¿Sí?
Listo, la mayoría de los códigos y especificaciones escriben el tipo y el tamaño de las discontinuidades aceptables. Muchas de estas discontinuidades pueden descubrirse mediante el examen visual de la soldadura terminada. Nosotros podemos identificar si cumple o no cumple de forma visual. Examinar la calidad de la superficie de la soldadura. Para este caso en específico, las siguientes discontinuidades son típicas que pueden existir en la superficie de las soldaduras. Punto 1. Porosidad. Tenemos poros evidentes, poros y más poros. Fusión incompleta. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de montaña donde podemos observar que la fusión fue incompleta. Penetración incompleta de la junta. Donde haya poros también vamos a identificar donde el cordón esté más delgado y vamos a ver una penetración incompleta. Socavación. ¿A qué nos referimos con socavación? Cuando al momento de soldar nosotros generamos agujeros en las uniones. Falta de llenado. Como habíamos visto, tenemos una junta y no se haya completado el efecto de la soldadura y esté un espacio y falte llenar. Tendríamos falta de llenado. Traslape, y cuando se soldó pongámoslo así, no se hayan unido por completo. Grietas, y en estos ejemplos como tal no tenemos grietas, pero las grietas igual sería una inspección visual identificable. Inclusiones metálicas y no metálicas. A inclusiones metálicas se refiere al momento de soldar y no metálicas y estaríamos contemplando el revestimiento en el caso de los electrodos con revestimiento. Asimismo tendremos un refuerzo excesivo, por ejemplo cuando estamos soldando y debemos rellenar y nos excedemos en algunas partes, tendríamos exceso de soldadura. Para continuar con la presentación vamos a identificar porosidades en cordones de soldadura. Por ejemplo aquí tenemos poros, tenemos asimismo poros alineada con las grietas, porosidad dispersada, por aquí se puede evidenciar poros pequeños, porosidades elongadas, aquí tenemos una, podemos identificar los poros que son discontinuidades en las soldaduras. Fusión incompleta. Por ejemplo aquí tenemos dos placas, una de esta forma, la otra hacia acá. Para este caso podemos observar que al momento de soldar se hizo un socavón en la parte de aquí, solo se fusionó la parte de por acá y el resto se considera una fusión incompleta. Por acá tenemos fusión incompleta en la cara de la ranura. Tenemos una fusión incompleta. Sí, varias ubicaciones de la fusión incompleta no pueden verse a simple vista. Debemos necesariamente hacer uso de radiografías. También tenemos fusiones incompletas. Esas fusiones incompletas se nos convertirán en puntos críticos al momento de realizar ensayos destructivos. Penetración incompleta. Como podemos observar aquí tenemos una doble ranura. En esta junta podemos observar que nuestro material de aporte no llegó hasta el final y tenemos una penetración incompleta en esa junta, lo mismo que ocasionaría que al momento de realizar un ensayo destructivo nuestro punto frágil va a ser donde no está soldado. Penetración incompleta en la junta también tenemos de esta forma cuando tenemos dos placas unidas. En este tipo de junta podemos nosotros identificar visualmente si nuestro aporte de soldadura pasó hacia el otro extremo o no. Por ejemplo aquí en la imagen real podemos observar que se dio una penetración incompleta en la junta, es decir que no sobrepasó hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces tendríamos igual aquí puntos críticos cuando realicemos ensayos destructivos a nuestros elementos soldados. Socavación vendría a ser lo contrario a una penetración incompleta. Tendríamos exceso de material de aporte en nuestra soldadura. Socavación sería un exceso de soldadura. Y también podemos ocasionar otras socavaciones en estas partes de aquí por excesos de soldadura. Falta de llenado. Podemos observar aquí, tenemos igual partes donde la soldadura no cubrió por completo. Tenemos falta de llenado aquí. Falta de llenado por acá. Y la falta de llenado mediante soldadura por arco con núcleo de fundente en acero. En esta parte de falta de llenado tenemos de forma real un ejemplo de este tipo. Por ejemplo aquí tenemos falta de llenado. Por aquí también podemos evidenciar una falta de llenado al momento de soldar. Traslape. De la misma manera que el socavón sería un excedente de material. Por ejemplo acá tenemos exceso de soldadura, se genera un traslape. Como tal, el traslape no va a estar fusionado al material base, va a tener un efecto de una montaña. Grietas. Existen dentro de la soldadura grietas longitudinales de esta forma o
transversales. De esta manera, estas grietas serían puntos críticos al momento de nosotros someterlo a tracción, compresión o rotación. Sí, es decir, cuando nosotros sometamos estas placas a ensayos destructivos, estas grietas van a ser puntos críticos para nuestras juntas. Listo, equipo de ensayo. Existen muchos dispositivos de ensayo para la inspección de soldaduras. Esta sección analiza algunas de las herramientas y medidores que se utilizan más frecuente en la inspección visual de soldaduras, como en los siguientes: dispositivos de medición lineal, materiales que indican temperatura, y en el caso de aquí tendríamos un medidor multifunción para los diferentes cordones. Termómetros de contacto a la superficie, si la temperatura de precalentamiento es la indicada para nosotros realizar la soldadura. Medidores de soldadura como los que vimos aquí, fibroscopios y boroscopios, medidores de ferrita. Aquí tenemos un medidor de ferrita, un mínimo de 3 FM es adecuado para evitar las microgrietas. Fuentes de iluminación y amperímetros. Ensayos con líquidos penetrantes. Para este tipo de ensayos con estos líquidos, básicamente consiste en la aplicación de líquido sobre la superficie del cuerpo examinado. ¿Para qué? Para identificar porosidades, grietas. Aquí, por ejemplo, podemos identificar una grietas con un ensayo de líquido penetrante. Tipos de líquidos penetrantes: tenemos fluorescentes y no fluorescentes. Los fluorescentes contienen un colorante que fluoresce bajo la luz negra o ultravioleta, haciendo una especie de contraste. Los no fluorescentes contienen un colorante de alto contraste bajo la luz blanca. En este caso, los no fluorescentes podemos nosotros evidenciarlos sin usar algún otro tipo de aditamento en especial en comparación a los fluorescentes. Los fluorescentes necesitamos necesariamente hacer uso de una luz ultravioleta para poder contrastar el fluorescente. Aplicación de los líquidos penetrantes. Tenemos ventajas, desventajas y aplicaciones. Ventajas: es simple de usar, es preciso y fácil de interpretar. Por ejemplo, aquí tenemos una grieta, aplicamos nuestro líquido penetrante, va a insertarse en las grietas, retiramos el excedente y podemos ver que queda marcada nuestra grieta del color del líquido penetrante, ya sea que sea no fluorescente o fluorescente. Desventajas: puede causar daños a la salud del operario. Sí, estos líquidos, al ser penetrantes, también hay que tener el equipo de protección personal necesario para hacer uso de estos líquidos. ¿Dónde es aplicado? Para detectar grietas superficiales en todos los materiales. Siempre y cuando tengamos una grieta superficial, podemos hacer uso de estos líquidos penetrantes. ¿Sí? Aplicación de líquido penetrante se lo hace de la siguiente manera. Tenemos nuestro líquido, vamos a colocarlo donde queremos identificar grietas, aplicamos el producto y retiramos el excedente y nos va a dar el contraste cuando retiremos nuestro excedente, para que se haga de esta manera. ¿Sí? Podemos observar que se marcó en los cordones, pero más no hay grietas como tal. Asimismo, sería el primer paso. Limpiamos el excedente, vamos a aplicar el revelador, que es una especie de un líquido blanco, para identificar y que se revele dónde están las grietas. Podemos observar que no hay grietas como tal, sino tenemos las juntas de la soldadura. Podemos decir que el proceso fue realizado con éxito en el momento de soldar. Inspección por partículas magnéticas. ¿Cómo realizamos esta parte de aquí? Este método consiste en establecer un campo magnético con el objeto de prueba, aplicando partículas magnéticas en la superficie y examinándolos en busca de acumulaciones de partículas o no. Tenemos un polo sur y un polo norte.
más menos. Al aplicar nosotros magnetismo, las partículas que vamos nosotros a esparcer en la parte superior deben irse de un punto A un punto B. Estas partículas, cuando exista una grieta, como podemos observar ahí, no van a atravesar esta parte de aquí. Al haber ese vacío, el magnetismo no tendrá fuerza para que puedan pasar. Es decir, tenemos un menos y un más. Tenemos aquí un menos y un más. Las partículas deben irse de un punto a otro. Donde existan grietas se va a ver acumulado el polvo ferroso. Es decir, que en la parte interna podemos identificar que hay grietas. Mientras que las otras partículas deben cruzar del punto A al punto B. Si hay grietas, lo que nos indica es que aquí se va a acumular nuestro material ferroso. ¿Sí? Inspección por ultrasonido. Este examen consiste en utilizar la vibración mecánica similar a la onda de sonido, pero de mayor frecuencia. Es decir, podemos tener aquí, nosotros enviamos una señal, choca y regresa, choca y regresa, choca y regresa. Si hay una imperfección, vamos a enviar la señal, pero ya la amplitud va a ser diferente. Borremos. Sí, entonces mandamos una señal y ya no va a chocar. Mandamos nuestra señal, la soldadura está bien, hay una imperfección, y en cambio la amplitud de la onda va a disminuir, entonces no tiene con qué chocar. ¿Sí? Eso sería de esta parte de inspección por ultrasonido. Una de energía ultrasónica es dirigida hacia la muestra a ser ensayada. Esta viaja a través del material con muy poca pérdida, excepto cuando es interpretado y reflejado por una discontinuidad. ¿Sí? Entonces, si no hay conducción, la amplitud de la onda va a ser menor, o cuando choca contra otro. Inspección por radiografías. En este caso, la inspección para este tipo se lo hace con rayos X. Es un método de inspección no destructivo que consiste en la absorción diferenciada de la radiación penetrante por la pieza que está siendo inspeccionada. ¿Sí? La radiografía industrial entonces es usada para detectar variaciones en la región de un determinado material. Como podemos ver aquí, tenemos discontinuidades, pero en las partes internas. Vamos a decir que tenemos aquí una discontinuidad. A simple vista no se la puede identificar. Necesariamente necesitamos hacer una prueba de rayos X para identificar dónde existen esos espacios en nuestra soldadura. Este método es capaz de detectar con buena sensibilidad efectos volumétricos. Ensayos de pérdidas o fugas. En este caso en especial, consiste en comprobar un circuito cerrado de tubería que va a transportar un líquido o un gas para ver si tiene una fuga o no. Sometiendo a dicho circuito a una carga, ya sea de un gas, para poderlo comprobar su estanquidad, como por ejemplo nitrógeno usado en tuberías de refrigeración. Entonces, también podemos apoyarnos de un detector de fugas. Por ejemplo, vamos a identificar pérdidas en las soldaduras de las tuberías. También puede ser un punto crítico las soldaduras al momento de poner en marcha un sistema. Por ejemplo, aquí va a tener un gas o algo sometido a cierta presión, para identificar si la presión a largo o corto plazo va a reducir o se va a mantener. En el caso que se mantenga, nos indica que no hay pérdidas en el sistema. Ahora, si hay una fuga, esa presión inyectada inicialmente va a disminuir. Siguiente punto, tenemos ensayos destructivos. Ensayo de tracción, ensayo de doblamiento, de rotura y macroataque.
En el caso de aquí en específico estamos observando un ensayo de tracción. Aquí se somete una fuerza hacia arriba. Estaría una especie de fuerza hacia abajo para poder nosotros someterle a este ensayo e identificar cuál es su punto de ruptura, a qué punto de ruptura máximo llega esa soldadura. Ensayo de tracción. Este ensayo permite identificar la resistencia, ductilidad en materiales y uniones soldadas. Aquí tenemos una probeta sometida a tracción. Podemos observar que aquí se genera una grieta que pudiésemos identificar que fue donde se dio su unión por medio de la soldadura. Para este caso en específico, podemos observar, no se sabe a ciencia cierta si es donde se soldó o si llegaron al punto de ruptura del material. Como por ejemplo acá, tenemos en el centro, ¿sí? Se aplicó fuerzas para traccionar el material e identificar cuál fue su punto de ruptura. Ahora dependerá de qué tan dúctil sea el material, va a variar su valor a la resistencia que fue sometida. En este caso podemos ver que el material es más dúctil, es decir, es un poco más suave. La resistencia a la tracción va a ser menor a comparación de este otro material que a simple vista vemos que es mucho más resistente y la deformación no es tan evidente como en los casos anteriores. Ensayo de doblamiento. Aquí lo que se realiza es doblar el material de tal forma que lleguemos a la ruptura de la soldadura. En el ensayo de doblamiento cualitativo identificamos la ductilidad para resistir la tendencia al desgarre y a la presencia de defectos en la superficie que es sometida a tensión. En la parte de aquí debería empezar a agrietarse si la soldadura no fue realizada de manera correcta. Ensayo de rotura o NIC permite evaluar los parámetros de soldadura técnicas necesarias para obtener una unión soldada libre de discontinuidades. En este caso, para estos materiales en específico se los somete a este tipo de pruebas. Vamos a dibujarle sobre los materiales. Tenemos un apoyo, otro apoyo. Supongamos que esta es la placa. La forma en la cual se aplica la fuerza es de esta forma, hasta que llegue al punto de ruptura. Este es el ensayo de rotura NIC. Ensayo de macroataque. Este ensayo cualitativo permite determinar la sanidad y geometría de la unión soldada a través de un ataque como un ácido en la sección transversal de la probeta. ¿Sí? Esto se lo hace de manera transversal. Podemos ver por dónde hubo el paso del ácido para identificar grietas. ¿Sí? Ahora, antes de realizar cualquier trabajo con soldadura, es importante tener nuestro equipo de protección personal. Tenemos cascos, ropa de trabajo, viene a ser un peto de cuero, mangas, guantes, polainas y zapatos de seguridad antes de realizar cualquier trabajo de soldadura. Ahora, dentro de las actividades vamos a identificar las causas de las malas soldaduras. Por ejemplo, un recorrido muy rápido es una causa para una mala soldadura. Un recorrido muy lento también es una causa para una mala soldadura. Arco muy corto, el arco muy largo, el amperaje demasiado alto, el amperaje demasiado bajo, son causas para efectuar nosotros una mala soldadura. Por ejemplo, aquí hay deterioro en el material, puede haber sido por un amperaje demasiado alto y un amperaje demasiado corto donde apenas logró soldarse. De la misma forma acá, el arco muy corto o muy largo
En el caso de aquí tenemos porosidades, el amperaje pudo ser el incorrecto, y en el caso de acá se evidencia traslapes en los cordones de soldadura. Todos estos son causas para malas soldaduras. Listo, para la actividad práctica lo que vamos a realizar es, en referencia a esta tabla de aquí, vamos a soldar mediante un arco eléctrico dos placas de 6 milímetros, que 6 milímetros nos da un cuarto de pulgada. Vamos a tener una corriente de 100 a 120 amperios para soldar. Sí, vamos a hacer uso de un electrodo 6011. En voltaje fue ese de 22 a 28 voltios y en amperios 100 a 120 amperios para soldar estas placas de 6 milímetros. Sí, dependerá del espesor del material para nosotros regular la corriente en nuestro equipo de soldadura. Sí, por lo tanto, la actividad va a ser la siguiente: realizar el proceso de soldadura teniendo en cuenta lo siguiente: actividades antes de la soldadura que habíamos visto, planos y demás, durante la soldadura y después de la soldadura. Para las actividades después de la soldadura vamos a hacer una inspección visual si nuestra soldadura pasa o no pasa nuestros criterios de evaluación. Entonces, esto sería todo por el curso de soldadura. Espero que les vaya muy bien en la parte práctica y que hayan aprendido el día de hoy. Muchas gracias a todos, eso sería todo. Hola con todos, siguiendo en la parte práctica del curso de soldadura, tenemos lo siguiente. Vamos a realizar una junta a tope. Para este caso tenemos ya nuestras probetas con la ranura para realizar el proceso de soldadura. Vamos a hacer una ranura en B, como podemos observar en nuestras placas, y las vamos a soldar de esta forma, con una junta a tope. Cada una de nuestras placas tiene un espesor de 6 milímetros. Ahora, tomando en cuenta la tabla que vimos en la parte teórica, nos dice que para espesores de 6 milímetros o un cuarto de pulgada, la corriente debe encontrarse entre 100 a 120 amperios para el proceso de soldadura con un electrodo 6011. En este caso, nuestra corriente para la máquina de soldar vamos a configurarla en 110 amperios para este caso en particular, tomando en cuenta que vamos a hacer una soldadura del tipo SMAU, una soldadura por arco eléctrico usando el electrodo 6011. A continuación vamos a pasar a la parte ya práctica de este curso y vamos a setear las corrientes para trabajar con estas placas de 6 milímetros. Antes de realizar este proceso de soldadura debemos nosotros contar con el equipo de protección personal. Es indispensable usar un mandil de cuero, polainas de la misma forma que sean de cuero, guantes con manga larga, igual del mismo material que sean de cuero, un casco para soldar. En este caso tenemos uno de forma automática, que tiene diferente a los cascos de soldar convencionales, es que su función es oscurecerse de forma automática cuando detecte el proceso de soldadura, a diferencia de los otros que tenían un visor de esta forma. Ahora, como equipo como tal, vamos a hacer uso de esta suelda de acá, la cual es una suelda para arco eléctrico de tipo SMAU. Este equipo como tal tiene dos cables de salida, el uno es la masa y el otro es el que va a generar el arco. En el punto positivo tenemos el portaelectrodos, en el cual vamos a insertar los electrodos 6011 para este proceso en específico.
Para este caso en específico, lo que vamos a hacer es setear la corriente que habíamos seleccionado inicialmente. Debe estar entre 100 a 120 amperios para estas placas de 6 milímetros. Una vez que tengamos seteada nuestra corriente de trabajo, nosotros debemos, al usar un electrodo nuevo, debemos realizar el proceso de cebado. ¿En qué se basa el proceso de cebado? Es que la punta esté lista para poder soldar. Lo que vamos a hacer es de la siguiente forma. En cualquier elemento metálico usado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a raspar hasta conseguir que se cebe el electrodo. Una vez que tengamos listo, procedemos a soldar nuestras placas. Alistamos nuestro material. Lo que vamos a hacer es puntear nuestras placas. Ya, listo. Una vez que tengamos punteadas nuestras placas, procedemos a soldar. Una vez acabado el proceso de soldadura, vamos a hacer una evaluación de cada uno de los cordones que hemos realizado. En el primero podemos evidenciar que falta soldadura. Hay espacios huecos, hay poros. En el siguiente igual hay poros, socavones. Y poco a poco van mejorando las soldaduras. Para este punto en específico podemos comprobar que hay poca movilidad del electrodo, haciendo que se generen porosidades y sueldas incompletas, como pudimos observar en la parte principal. Sí, y poco a poco vamos viendo que van mejorando los cordones a medida que vamos recorriendo. Sí, es cuestión de practicar, ya que al hacer uso del electrodo debemos nosotros tener en cuenta que hay varios movimientos, tanto en medias lunas, zigzag, cuadradas. Dependerá del material que vamos a realizar y la experiencia de cada uno de los soldadores. Es importante tener en cuenta y adiestrar la mano para realizar de forma correcta las medias lunas. Tenemos por este lado un equipo de suelda MIG, el cual tiene la función de MIG y suelda eléctrica. Vamos a posicionarla en la suelda MIG. Primer perilla es para controlar el voltaje, segunda perilla es para el amperaje, este es para la parte de soldadura eléctrica y finalmente tenemos la perilla de avance del filamento. ¿Sí? Para nosotros poder soldar, tenemos que tener unos 4 milímetros de filamento en la boquilla. Sí, hay que recordar que debemos tener la boquilla totalmente limpia para poder realizar nuestros trabajos de soldadura. Una vez realizado eso, vamos a proceder a soldar. Como podemos observar,
nuestra soldadura con la suelda MIG nos deja un mejor acabado, ya que hacemos uso de un gas protector, en este caso es CO2, para proteger a nuestra suelda mientras se genera el arco eléctrico. La boquilla va a generar la combinación de aquí con el gas protector a medida que va avanzando el filamento. Sí, como podemos observar, la ventaja de este equipo es que nos da una soldadura mucho más limpia a comparación de la soldadura Smoke. ¿Cuál es la desventaja en cuanto a la MIG? Que nos limita al espesor del material. Por lo general es usado para placas de 1.5 hasta máximo 3 milímetros de espesor. Por lo general usado para soldar tubos, placas delgadas, en fin. Eso sería en cuanto a la suelda MIG con respecto a la suelda Smoke. Eso es todo en cuanto a la parte práctica de soldadura. Espero que pongan en práctica todo lo que se ha aprendido en la parte teórica y la parte práctica como tal del curso. Gracias.